Muy bien, bienvenidos. Damos inicio de nuevo a una jornada, a una conferencia, y esta vez nos toca hablar de las barreras infrarrojas. Veo ya que hay varios conectados, como siempre darle la bienvenida. Y mi nombre es Gabriel Polero, encuentro a alguien en el chat que ya nos conocemos desde hace años, y es un placer para mí volverlos a ver o estar en contacto con ustedes. Nada, hoy vamos a hablar un ratito de barreras, vamos a ver las nuevas barreras JFL. Estamos viendo de traer una nueva tecnología que tiene unas cositas bastante interesantes, y en un ratito me gustaría explicar cuáles son los conceptos de la barrera infrarroja, por qué se utiliza barrera infrarroja, cómo funciona, sacar algunos mitos, sacar algunos misterios para que podamos conectar las barreras, dónde van, y tener la mejor relación calidad-precio que nos puede ofrecer. Básicamente las barreras que vamos a ver hoy son las 410, 610, 810 y 1210. Estas son barreras de varal, no son la misma tecnología que una barrera común y corriente, donde yo coloco un emisor, un receptor, y hay una línea de vista entre ellas. Vamos a ver qué diferencias hay entre una barrera de varal, cuáles son sus ventajas con respecto a la tecnología de las barreras. ¿Okay? Lo que sí les voy a pedir, tengo a Antonio acá conmigo que me está haciendo de operador. Cualquier cosa cualquier consulta me la escriben o me levantan la mano o me mandan un audio, y Antonio me va a indicar y vamos sacando las consultas en el momento, o si lo prefieren, las vemos al final. El tema es así. Antes de hablar de barreras de varal, tenemos que saber lo que es una barrera y cómo funcionan las barreras infrarrojas utilizadas en el LAN. Desde hace mucho tiempo, desde que yo era técnico, cuando iba a la casa del cliente y le mencionaba el tema de la barrera, ya estaba en el colectivo imaginario una línea, un haz, un láser, que si yo me pongo algunos lentes especiales, termino viendo el láser, y eso no, eso es Hollywood, eso es mentira, eso es James Bond, no aplica. Como toda luz acá, la luz se va a tratar de dispersar y vamos a ver cómo la podemos controlar. Hoy por hoy tenemos una ventaja. Si bien no nos ponemos unos lentes y vemos el láser, porque no existe, pero sí podemos utilizar la cámara del celular para ver si la barrera está encendida o no. Eso se lo voy a explicar en un ratito. Toda barrera, todo sistema activo que funcione del tipo de barrera va a necesitar un emisor. El emisor es una fuente de luz, en definitiva. El emisor va a ser un emisor de una fuente de luz, a eso iba, que como toda luz se va a tratar de dispersar. Y en la barrera necesitamos también tener un receptor. O sea, eso es lo que define una barrera. Un emisor y un receptor. La parte importante, la parte medular de esta ecuación es el receptor, en definitiva. Porque el emisor siempre está emitiendo y no le importa hacia dónde emite. Él es una lamparita prendida en el medio del lugar donde vamos a hacer la detección. El corazón de esto es el receptor. Vuelvo a repetir. Esto es, hasta ahora, no aplica para las barreras de tipo varal, pero tiene mucho que ver. Estamos viendo cómo funciona una barrera convencional. Como les decía,
El emisor es la fuente de luz que se va a tratar de dispersar. Lo que sí tenemos, que en el centro vamos a tener mayor intensidad que si vemos la periferia de esa luz, de ese emisor. Lo que le llega al receptor, el punto que le llega al receptor, es lo que define la línea de vista y en definitiva es lo que define cuando se interrumpa ese haz, es cuando se va a disparar la luz. ¿Cómo solucionamos esto de la dispersión de la luz? Simplemente poniéndole un lente, que en este caso son dos, uno lo tiene el emisor y otro lo tiene el receptor. Pero el lente, en este caso, funciona exactamente igual que nosotros si miráramos a través de un tubo, una linterna que está mucho más lejos de nosotros, 10, 20, 30, 50 metros, tomamos un tubo y miramos a través de él y vamos a ver un punto luminoso. Ahí sí, la dispersión de la luz no es tanto, se va a concentrar más, y eso es lo que necesita el receptor para trabajar mucho más cómodo. Cuando nosotros vemos a través de nuestro tubo imaginario, vamos a terminar viendo esto. Una fuente de luz con mayor poder en el medio, que se va a ir, ¿cómo es? Definiendo, ¿no? Antonio, ¿cómo? Difuminando. Difuminando, ahí está. Difuminando hacia afuera, pero el punto de mayor concentración de luz va a estar en el medio. Esto, en definitiva, es lo que nos va a permitir alinear la barrera. Yo voy a necesitar que cuando se hace la alineación de los haces, es encontrar el punto de mayor intensidad de luz en la barrera. Cuando yo llego a ese punto, al mejor punto de intensidad, digo que la barrera está bien alineada. Ahora, si yo dejo mal alineada la barrera, vean que acá está la mayor intensidad y yo no apunto bien al centro, estoy viendo acá y voy a tener una mala alineación. ¿Qué se va a traducir eso? Que cuando yo hago la instalación, la barrera va a cerrar y cuando yo camino por adelante de ella, va a funcionar sin ningún inconveniente. Pero los días de lluvia, los días de niebla, los días que hay rocío, cualquier interferencia que tenga ese haz de luz, se va a degradar y va a llegar un momento que la barrera se va a abrir porque no va a haber tanta intensidad. Los sistemas de barrera, todos tienen alineación, ya sea electrónica, óptica, no importa, pero todos tienen que ser alineados. El ejemplo más claro de esto es cuando yo vengo en una carretera. Cuando yo vengo en un auto, en la carretera, este es mi autito, el amarillo, y me cruzo. Y tengo peatones y tengo ciclistas en esa carretera. Cuando es de noche, la luz de los que tengo en contrasentido va a llegar hasta mí y si el señor del camión tiene las luces bajas, fantástica, yo voy a ver un punto de luz que se viene acercando y nada más. Ahora bien, si alguien se cruza en el camino entre el camión y mi punto, mis ojos, yo aunque no vea a la persona, aunque no sepa si es una bicicleta, una persona o un perro, por un breve instante se va a cortar la luz del camión. Y eso ya vale para que mi alarma se dispare. Ese pequeño corte, cuando alguien pasa entre el punto de emisión de luz y el receptor, que son mis ojos, en ese momento la barrera va a ser cortada y el sistema se va a disparar. Esto, muchachos, es la base de cómo funciona la barrera. La barrera siempre, permanentemente, están encendidos. Los sensores, los emisores de la barrera siempre están emitiendo. Hay barreras como las TACEX, que tienen doble modulación, que tienen la facultad de, porque ¿qué pasa? No están prendidas permanentemente, están oscilando, están en determinada frecuencia, todas las barreras. No es como la lamparita que está prendida permanentemente. La luz del emisor de las barreras está
siempre parpadeando en una frecuencia determinada. Las barreras TACEX, que no es el caso, tienen una doble modulación. Dentro de cuando están prendidas, prenden y apagan a otra frecuencia para que obviamente el receptor lo conoce, para que ninguna fuente de luz pueda interferir con el emisor. El receptor sabe que tiene que funcionar a determinada frecuencia, parpadear tantas veces por segundo, y si hay algo que lo está enfocando, que lo está iluminando, que no parpadee a esa frecuencia, obviamente que va a generar una alarma. No se va a dejar influir. La frecuencia de parpadeo de una barrera es un tema muy importante para nosotros, y esto se los voy a comentar más adelante con el tema de las barreras JFL. Seguimos adelante. Las barreras de Baral, y ahora sí pasamos particularmente a las de Baral. Estamos hablando de que son barreras exactamente igual que las barreras convencionales, pero en vez de tener uno o dos haces, tienen muchísimos. Vimos que habían varios modelos. El primer número del modelo define cuántos haces tiene esa barrera. Ahora lo vamos a ver más adelante para conocerlos mejor. Pero lo cierto es que las barreras de Baral forman una pared virtual que no se puede pasar ni por arriba ni por abajo. De todas formas, estas barreras en la práctica de años anteriores, cuando se cortaba un haz, me generaba una alarma. Cosa de que no es muy práctico, porque por lo general estas barreras van al ras del piso, cualquier cosa que pase por acá me la puede activar. Entonces, ¿qué se hicieron? Primero decirles que las barreras JFL tienen un alcance de hasta 100 metros. Eso nos da la posibilidad de, con la misma barrera, poner 10, 20, 50, 60, 80 o 100 metros. Dentro de los ajustes de la barrera, yo puedo seleccionar cuál va a ser la distancia de las barreras. Ya no tengo que estar pensando en una barrera de, quiero una de 30 metros para acá, tengo otra de 60 metros para allá y una de 100 metros para acá. No, las barreras JFL son todas hasta 100 metros outdoor. Y las puedo utilizar en 100 o en 10, porque puedo seleccionar la potencia de los emisores para regular el largo de alcance de la barrera. Otra cosa importante que funciona en las barreras Baral es que, si bien son, en este caso, 12 barreras, una montada sobre la otra, la que es emisor, del otro lado tiene receptor, y después cambia. Donde está el receptor, está el emisor, donde está el emisor, está el receptor. O sea que se va intercambiando un receptor, un emisor, un receptor, un emisor, un receptor. En las barreras de Baral JFL, las dos funcionan como receptor y las dos funcionan como emisor. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Cuando hay un intruso, como les decía, si se corta un haz, no pasa nada, o me da una prealarma, pero no se activa la alarma en definitiva. La prealarma va a poder ser un buzzer o una luz dentro de la propia barrera que indica de que el sistema entró en prealarma. Para que se dé una alarma real y para que me abra el relé de salida de alarma, se tiene que cumplir que se abran dos rayos consecutivos. O o cualquiera de los otros dos. Pero si se corta el 3 y se corta el 5, la alarma no va a generar una alarma, va a generar una prealarma. Si se corta el 3 y se corta el 4 o se corta el 1 y el 2, ahí sí es donde se va a generar una alarma. Esto es muy importante justamente para evitar la falsa de alarmas, porque al ser un sistema tan amplio, puede darse lugar a la falsa de alarmas, y de hecho se da si no tenemos la condición de doble alarma
de doble corte para generar la alarma. Las barreras, como les decía, estamos hablando de que tienen un alcance de hasta 100 metros. ¿Qué es lo que hace diferente a las barreras que conocíamos hasta el momento? Bueno, como les decía, ya no es necesario tener una barrera de 30, de 60 o de 100 metros, ya con una sola barrera cubrimos todo el espectro. Dentro de la configuración de la barrera vamos a encontrar una jumper que dice bajo, medio y alto, y ahí yo es donde voy a poder regular el alcance de la barrera. La otra cosa importante que tienen estas barreras es la posibilidad o no de usarlas con sincronismo. Cuando las voy a usar por arriba de los 60 metros, siempre le tengo que poner sincronismo. El cable de sincronismo es un cable que va desde una barrera hasta la otra para justamente que la barrera sepa para que titilen el emisor y el receptor en la misma frecuencia o en sintonía, vamos a decir. No es la mejor palabra, pero para que me entiendan. Cuando yo le pongo el cable de sincronismo, puedo ir de 60 a 100 metros. Antes de los 60 metros yo puedo poner las dos barreras sin el emisor y el receptor, sin tener cable de sincronismo. Eso me permite utilizar dos fuentes distintas para que yo pueda alimentar el emisor por un lado y el receptor por el otro, y no tener que hacer un enganche de cableado entre ellas. La otra cosa que me interesa comentarles es cómo se instalan estas barreras. Las barreras nunca pueden tener la entrada de los cables por arriba. Las barreras de varal siempre se alimentan desde abajo. La parte de entrada de los cables siempre tiene que estar del lado del piso. Eso por un tema bien sencillo, por la entrada del agua. Estas barreras están diseñadas para que escurra el agua, de arriba no puede entrar, y de abajo lo que entran los cables, para que no se meta ninguna gota, se pide por favor que los cables entren por debajo. Y lo otro fundamental que les decía es la fácil alineación que tienen estas barreras. ¿Cómo se hace la alineación? Llevo la barrera, como les decía, el sistema tiene una serie de luces y de pitidos que me van a indicar si está bien o no centrada la barrera. Yo la muevo hacia la izquierda hasta que el pitido empiece a funcionar. La muevo hacia la derecha hasta que el pitido empiece a funcionar. Cuando tengo los dos extremos, al medio es la mejor alineación. Hago esto, repito del otro lado con el emisor, con el receptor, y en ese momento tengo la barrera alineada. O sea que la forma de alineación de la barrera es muy simple. Lo que no podemos hacer tampoco es poner las barreras en diagonal. Siempre tiene que estar vertical u horizontal, pero no puedo poner una barrera en diagonal. Lo que sí, cuando lo usamos horizontal, repetimos la operación para arriba o para abajo. Y la ponemos en la punta, en el lugar medio de las dos marcas, tanto de la izquierda como de la derecha. Y el sistema JFL, aparte de los beneficios que venimos contando, tienen dos frecuencias de operación. ¿Qué significan las dos frecuencias de operación? Lo que habíamos hablado en su momento, hace un ratito, que yo les decía que las barreras titilan o funcionan a determinada frecuencia. Al tener doble frecuencia de operación, yo puedo poner una barrera que me funcione en un sistema A y otra barrera que me funcione en el sistema B. ¿Qué beneficio me trae eso? Que yo puedo estaquear las barreras. El gran problema que yo tengo con las barreras convencionales es que cuando yo pongo un emisor
y un receptor, no importa a qué distancia, si es de 30, 60, 90, 100 metros, y quiero poner otra barrera cercana a ella, tengo que invertirlos, porque el emisor de la primera puede iluminar al receptor de la segunda, y cuando hay un corte en la línea de visión entre la primera, entre el emisor y el receptor de la primera, el receptor va a estar mirando el emisor de la segunda, entonces no se va a disparar. Esto es un tema muy, muy delicado que tenemos que tener en cuenta. A menos que los sistemas tengan la posibilidad de seleccionar canal A o canal B. Cuando yo tengo canal A o canal B, puedo poner los dos emisores en el mismo lugar, por más cerca que estén, o incluso puedo estaquear las barreras. Y ahí tener una barrera, una arriba de la otra, y formar una pared de hasta 24 metros, una pared virtual de hasta 24 metros, perdón, de hasta 4 metros, con 24 haces, que va a ser un lugar muchísimo más seguro. O inclusive puedo hacer pasarelas virtuales que van a hacer que cualquier persona que salga de esa pasarela me genere una alarma, un aviso en una guardia. Pero ¿qué pasa? Si estas dos barreras estuvieran en la misma frecuencia, cuando se corta el rayo que está más cerca de nosotros, puede ser que quede iluminado por el emisor que está más atrás. Si las tenemos a la misma frecuencia, el receptor no sabe de dónde viene la luz. Si es el de ella, o el del propio, o el de la vecina. Esa posibilidad de falla está. JFL lo resuelve con una doble frecuencia de operación en las barreras. Entonces yo pongo una en A, otra en B, y no tenemos más problemas, ya sea de estaquear barreras o de poner una al lado de la otra. Si tienen alguna consulta, me frenan y seguimos para adelante. Con respecto a la instalación, con respecto a cómo viene presentado el producto, es importante, bueno, lo que le decía ahora, la parte superior, como ven acá, es el sistema antigoteo que no permite el ingreso del agua desde arriba. Siempre, 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 la parte de abajo es la que tiene que hacerle el ingreso de los cables. Viene con un sistema de rosca de protección, viene con un sistema de traba de la propia placa, que para que destrabar la placa tenemos que insertar el destornillador para que se destrabe la placa y poder correrla en las guías del sistema de aluminio que tiene. Tiene sellos de caucho, tiene el tamper de la tapa y el tamper trasero, el tamper de la pared, por si alguien la intenta arrancar, o tiene el tamper de que si alguien la intenta desarmar, también va a generar una alarma. Otra cosa importantísima que tienen que tener las barreras, y las barreras de baja calidad no lo tienen, es el lente con el filtro UV. Todas las barreras, bueno, por un tema de que están al exterior, la gran mayoría, el sol las termina opacando el lente, y con el tiempo se va degradando la visión entre el emisor y el receptor, y terminan dando falsas alarmas los días de niebla, los días de lluvia. Los lentes o el capuchón que recorre toda la barrera tiene que tener filtro UV, porque si no se va a degradar con el tiempo. Otra cosa importante que tienen que tener las barreras es algún sistema de antipegote, o de alguna forma no se le puede pegar ninguna hoja o ninguna bolsa que esté volando en una tormenta, porque eso puede generar y genera una falsa alarma. Antiadherente. El aluminio tiene que ser de forma antiadherente
para que nada se le pegue y nos abra el circuito de la barrera. Bien. Como les decía, el alcance del área protegida, estas son las características más bien técnicas. El alcance a proteger es de 10 a 100 metros. La cantidad de haces que puedo tener con las barreras va de 2 a 12. Creo que nosotros la de 2.10 no la trajimos, arrancamos en la de 4.10. El consumo, y acá hay algo importantísimo a tener muy en cuenta. El consumo de las barreras es muy bajo, son de 30 mA. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo poner varias barreras sin sacrificar la potencia de la alarma donde están conectados. Tengan en cuenta que 10 barreras son 300 mA. UL nos da hasta 500 mA, pero en alarmas domiciliarias nos podemos ir hasta 1 ampere, que es lo que nos entregan la mayoría de los paneles. O sea que estamos muy por debajo del consumo máximo de lo que nos entrega la central. Con 30 y 55 del transmisor y el receptor. ¿Por qué hablan de transmisor y el receptor? Porque uno es el que tiene, en definitiva, el contacto del relé. No tienen los dos contactos de relé. Uno solo es el que tiene contacto de relé. Entre el consumo del emisor y del receptor, estamos por debajo de los 100 mA. O sea que podríamos poner 10 barreras sin ningún problema en un sistema de alarma y nos quedaría lugar para poner PIR y algún sensor más. Lo otro importantísimo es la tensión de alimentación. ¿A dónde voy con esto? Es que es entre 12 y 18 voltios. Cuando nosotros ponemos una barrera, por lo general la ponemos lejos de la fuente. Al ponerla lejos de la fuente, cableamos con un cable UTP o bajo goma, pero por lo general son cables finos, porque no manejan potencia, obviamente. Al ser cables finos, la caída de tensión en el cableado es muy importante tenerla en cuenta. Con las barreras, nosotros podemos levantar la fuente y llevarla a 18, incluso hasta 24 volts, para que en la punta del cable tengamos 18 o menos sin ningún inconveniente. Eso nos da la posibilidad de hacer tiradas largas de cable, con el cable que utilizamos habitualmente, y no tener problemas de caída de tensión, siempre y cuando estemos alimentando con 18 volts, porque el 18 volts al lado de la fuente, tirando 100 metros de cable UTP, por ejemplo, en la punta no vamos a tener los 18 volts, vamos a tener 14, 15 o 13, que eso ya es suficiente para dar la alimentación a las barreras. Si tiramos 12 volts al lado de la fuente, 100 metros de cable UTP y ponemos las barreras, en vez de tener 12 volts, voy a tener 9, 8 o 10. Y eso sí ya es un problema, no solamente para estas barreras, sino para cualquier sistema de sensores que estemos alimentando. Las barreras son de aluminio y están protegidas, obviamente, y con la función antiadherencia que les mencionaba. Eso hace que las barreras no se les peguen las hojas de los árboles o alguna bolsa o algo, y nos interrumpan los haces. El infrarrojo dispone de 2 frecuencias de operación, impidiendo la interferencia de sensores cercanos. Las barreras que no son de alta calidad tienen el problema de que la luz de los autos que le da de frente un relámpago más o menos grande, o incluso la luz del sol las puede dejar ciegas. Al no tener el parpadeo que les mencionaba, pueden dar falsa alarma en el mejor de los casos. En el peor de los casos, que alguien corte las de la barrera y no me genere una alarma, que eso sería lo peor que nos puede pasar, porque yo estoy tranquilo en mi casa de que la barrera está activa
Y resulta que cuando le da el sol de frente, la barrera, por más que le pasen por adelante, no se va a activar porque el sol la está cegando. Eso es un detalle a tener muy, muy en cuenta porque nos puede ahorrar varios dolores de cabeza. La función de identificación de AA, lo que evita que la ocurrencia de falsa alarma sea ocasionada por animales pequeños. Lo que le decía, lo que le explicaba hoy, estas barreras no se van a activar cuando se corta unas, sino que se va a activar cuando se cortan dos rayos consecutivos, dos haces consecutivos. La alineación, como les expliqué, es a través de señales sonoras y visuales, o sea que yo puedo, una sola persona puede alinearlas sin ningún inconveniente porque va a escuchar una y otra barrera sin ningún problema. La programación de la potencia de los haces nos va a dar el alcance de la barrera en definitiva, que es lo que va a determinar cuánto es el terreno que voy a proteger. Hay una cosa importante, porque yo puedo decir, bueno, si compro una barrera que me da 100 metros, la pongo en 15 metros y la configuro en 100 metros y sé que no voy a tener problema. Eso no está bueno, porque la luz infrarrojo, más allá de la luz visible, es una luz que da muchos rebotes. Si yo tengo una barrera que está pegada a una pared o tiene agua cerca o tiene lugar donde reflejarse, puede traer el problema de que el haz principal sea cortado, pero el receptor termine viendo uno de los rebotes y no active la alarma. Entonces, la potencia de la barrera tiene que ir en concordancia con la distancia que estamos protegiendo. No podemos poner una barrera de 100 metros o de 200 metros en un pasillo donde hay 10 metros de abertura, porque lo más probable es que uno de los rebotes del infrarrojo termina viéndolo el receptor y no se activa cuando alguien corta el haz principal. Bueno, la salida de alarma es programable con normal abierta o normal cerrada. Tiene el tamper programable en el transmisor y en el receptor y el sistema de antiviolaciones. Y, como dije al principio, de 100 a 100 metros. La 410, que es la más chiquita que manejamos, viene de 4 haces y viene en una medida de 0,76. También 100 metros, alineación sonora, 2 frecuencias de operación, las mismas características para todo. Esta barrera, que es mucho más económica, al tener la doble frecuencia de operación, nada nos impide poner una y arriba otra para lograr una mejor detección de los intrusos. Después viene la de 6 haces, que ya mide 1 metro, 1,07, con las mismas características que hablamos. Hay una de 8 haces de 1,40 y está la de 12 haces que mide 2 metros. Esta es la más completa, es la que utilicé para la presentación y forma, ya les digo, una pared de 2 metros de alto y 100 metros de largo, una pared virtual para que nadie pase por entre medio. Señores, más o menos habíamos hablado de unos 40 minutos la charla. Estamos en hora. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Abrimos los micrófonos y ustedes me dirán. Antonio, ¿ves a alguien? Nada en el chat. ¿Perdón? Nada en el chat. ¿Nada? No. Lo que sí
tenemos es un sorteo de unos productos de JFL que nos trajo. Está Pedro Ubal, que un placer verlo, hace años que nos conocemos, y hay un montón de gente conocida en el chat que es un placer tenerlos por acá. No sé, Antonio, si procedés con el sorteo. No, estamos en sorteos. Muy bien. Están todos los que ingresaron. Me falta el nombre del que está en Zoom como Yuri, que no lo tengo. No sé si tenés audio. Sí, porque sí, yo te estoy escuchando por los lados. Y son dos premios. Vamos a hacer el sorteo. Allí están los ganadores: Martín Azúrica y Roberto Hernández. Le vamos a hacer llegar los premios. Mientras que no sea Rafael Hernández, está todo bien. Señores, nada, darle las gracias, invitarlos para el próximo. Cualquier duda, van a tener mi teléfono o mi mail para usarlo. Y nada, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Gracias.